Comenzaremos nuestro recorrido por las etapas del desarrollo cognitivo, presentando la etapa de la inteligencia sensorio-motora, que es la etapa, de acuerdo a los desarrollos piagetianos, que acompaña al nivel prelingüístico o primera etapa de la comunicación que trabajamos en la clase teórica anterior. En 6 estudios de psicología, Piaget subdivide la etapa del recién nacido y del lactante en 3 subetapas: los reflejos, los hábitos motores y percepciones organizadas, y la inteligencia sensorio-motriz propiamente dicha. En términos evolutivos, los reflejos corresponderían a los primeros 2 meses de vida. Los hábitos motores y percepciones organizadas se extienden hasta finalizar el primer año de vida y el segundo año corresponde a la inteligencia sensorio-motriz propiamente dicha. Estas 3 subetapas cubren entonces el periodo que va desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. En esta diapositiva y en la siguiente se van a encontrar con otra clasificación de la etapa sensorio-motora, en 6 subetapas o subniveles. Clasificación que es la que presenta Juan del Val en el texto que forma parte de las lecturas sugeridas para esta clase. Es importante que recuerden que esta subdivisión de la etapa sensorio-motora es una subdivisión que presenta Piaget, que realiza Piaget luego de 6 estudios y lo hace al otorgarle suma relevancia a la aparición de las reacciones circulares, dividiendo la etapa en torno a ellas. Juego, imitación y reacción circular son mecanismos de aprendizaje que acompañan a las invariantes funcionales en la construcción de esquemas. Sin embargo, podemos establecer claras diferencias entre estos mecanismos. Comencemos por imitación y reacción circular. La imitación es un mecanismo que aparece en la etapa sensorio-motora, surge como imitación directa en presencia del modelo desde las primeras subetapas del desarrollo sensorio-motor y continúa su acción
bajo nuevas formas en la etapa siguiente, en la etapa preoperatoria, donde aparece como imitación diferida. Por el contrario, la reacción circular es un mecanismo que opera únicamente en la etapa sensoriomotora. De ahí la importancia que cobra dentro de este periodo. Por otro lado, podemos decir que la imitación es un mecanismo de aprendizaje social. El niño o la niña reproducen acciones o vocalizaciones que ven o escuchan en los otros, ¿sí? Siempre en este periodo con un modelo presente. La reacción circular, por el contrario, es un mecanismo de aprendizaje que se despliega en la interacción con el propio cuerpo y con los objetos. Al menos esa es la postura piagetiana en torno a la reacción circular. El juego, como la imitación, recorre distintas etapas del desarrollo cognitivo. Piaget va a identificar distintos tipos de juego en cada una de las etapas del desarrollo de la cognición. El juego funcional o de ejercicio, que se desarrolla durante la etapa sensorio-motora, es aquel que consiste en repetir una y otra vez una acción por el puro placer de obtener un resultado inmediato. Estas acciones se pueden realizar tanto con objetos como sin ellos. Arrastrarse, gatear, caminar, balancearse, son acciones que pueden considerarse juegos de ejercicio con el propio cuerpo, donde se domina el espacio gracias a los movimientos. Morder, chupar, lanzar, golpear, agitar, son acciones que se consideran juegos de ejercicio con objetos, donde se manipulan y se exploran sensorialmente las cualidades de los objetos. Sonreír, tocar, esconderse, son acciones que se consideran juegos de ejercicio con personas, donde se favorece la interacción social. Juego, imitación y reacción circular influyen en la descripción propuesta por Ascuaga de la primera etapa de la comunicación, enlazándose en su propuesta de juego vocal propioceptivo y de juego vocal propioceptivo auditivo. El concepto de reacción circular de Piaget, derivado a su vez de las ideas de quien puede considerarse el primer psicólogo del desarrollo, y que es James Baldwin. El concepto de reacción circular, decíamos, es al inicio de la vida un modo privilegiado de contacto con el mundo físico. Es la repetición de un ciclo adquirido cuyo fin es mantener o descubrir otra vez un resultado nuevo e interesante. La reacción circular en Piaget encuentra una gradación de niveles de complejidad en la distinción entre reacción circular primaria, secundaria y terciaria. En el segundo subestadio del desarrollo sensorio-motor, la unidad funcional es la reacción circular primaria,
en la que el bebé reproduce resultados interesantes descubiertos casualmente centrados en su propio cuerpo. El bebé abre y cierra la mano o succiona su pulgar. Las reacciones circulares secundarias o repetición de resultados interesantes que se obtienen cuando su acción recae en el medio externo, emergen en el tercer subestadio de la etapa sensorio-motora. Por ejemplo, el esquema de lanzamiento que trabajamos algunas diapositivas atrás. El bebé toma y arroja un objeto, el sonajero, por ejemplo. Lo toma y lo arroja, lo toma y lo arroja. En la reacción circular secundaria, que se extiende hasta aproximadamente los 8 meses de vida, el interés del bebé no está en el movimiento de la mano, en el abrir y cerrar la mano, sino en la caída del objeto. Las reacciones circulares terciarias o repetición de conductas casuales introduciendo modificaciones en la acción se dan en el subestadio quinto del desarrollo sensorio-motor. Tomemos otro ejemplo con el esquema del lanzamiento, cuando decíamos que ya cerca de los 18 meses se flexibilizaba de tal manera que el bebé empezaba a experimentar los distintos efectos de su acción sobre el objeto. Entonces comienza a lanzar el objeto con distintas fuerzas en distintas posiciones para ver qué sucede. Por ejemplo, para ver si el sonajero suena distinto, si lo arroja cerca, si lo arroja lejos, si lo arroja por la escalera. Más allá de esta gradación de complejidad que acompaña a toda la etapa sensoriomotora, la reacción circular para Piaget implica experimentación con el mundo físico. Está centrada en la interacción del bebé con los objetos. Autores en psicología del desarrollo más contemporáneos retoman y resignifican el concepto de reacción circular. Por ejemplo, Ángel Rivière es un psicólogo del desarrollo español. Para Ángel Rivière, por ejemplo, mucho antes de la aparición de las reacciones circulares secundarias, cuando el bebé aún no puede controlar los objetos físicos, las personas dan respuestas temporalmente contingentes a las acciones del bebé. Durante el primer y el segundo subestadios del período sensorio-motor, el bebé se encuentra ante un mundo físico indiferente a su acción y ante un mundo social que responde a ella con el movimiento, el sonido y el cambio de los parámetros de la estimulación. Cuando las expresiones emocionales, las vocalizaciones y los movimientos del bebé son seguidos por comentarios y gestos expresivos de los adultos, el bebé responde aumentando sus conductas sociales, que incentivan a su vez la respuesta del adulto, produciéndose así lo que Rivière denomina reacciones circulares sociales. Otros enfoques teóricos tradicionales
como el de Henry Vallon, por ejemplo, otorgan también suma importancia al papel del entorno social ya en estos primeros momentos del desarrollo del niño y la niña. El bebé, como venimos trabajando hasta ahora, no nace con ideas sobre el mundo. Tiene que construir los conceptos de espacio, tiempo, objeto y causalidad. Tiene que llegar a comprender que los objetos son duraderos en el tiempo y permanentes en el espacio, con independencia de sus acciones y percepciones. Esta tarea lleva varios meses de experiencia e interacción con el entorno. Vean un fragmento de un documental, del documental aquí sugerido, que es un fragmento del capítulo 5 de la aventura de crecer, que es una serie de documentales armada por Juan del Val, para terminar de comprender qué significa que el objeto sea permanente en la etapa sensorio-motora. Para seguir trabajando en las estructuras cognitivas y su relación con el lenguaje, pueden ver también los 10 primeros minutos de este otro documental de la serie de Juan del Val, que se denomina Aprender a pensar. Los 10 minutos corresponden a la etapa sensoriomotora. Si ven el capítulo completo, van a ir viendo conceptos que revisarán en próximas clases. Ahora bien, es importante, para cerrar al menos esta clase teórica, que tengan en cuenta algo. La inteligencia, el pensamiento y en general todos los procesos mentales superiores presentan unas raíces biológicas, filogenéticas y ontogenéticas, según hemos puesto de relieve, pero no pueden explicarse adecuadamente solo desde categorías biológicas, como tampoco desde marcos individualistas y subjetivos. Es obligado situarse en la interacción del ser humano con su medio físico y sociocultural y abordar las características de tal interacción, ya que es en ella donde surgen y se desarrollan los procesos psicológicos superiores y los productos culturales. Esta aproximación en psicología del desarrollo cognitivo la abordaremos a partir de la lectura de la obra de Lev Vygotsky.